En la historia contemporánea, pocas reuniones han generado tanto misterio, fascinación y sospecha como el Club Bilderberg. Una vez al año, desde 1954, alrededor de 120 a 140 de las personas más influyentes del mundo se reúnen en un hotel, bajo estrictas medidas de seguridad y con una única condición: nada de lo que se hable podrá atribuirse públicamente a nadie en específico. No hay comunicados de prensa oficiales. No hay cámaras. No hay actas públicas. Solo una lista de invitados, publicada en años recientes, y un temario general. Políticos, banqueros, empresarios, editores, científicos, militares y miembros de la realeza se sientan en la misma mesa para debatir el rumbo del mundo. Para algunos, Bilderberg es un espacio de diálogo legítimo, un foro privado donde la élite global puede hablar con libertad, sin las restricciones de los reflectores mediáticos ni las presiones de la política electoral. Para otros, es un gobierno en la sombra, el verdadero laboratorio donde se cocina el nuevo orden mundial. Sea como sea, Bilderberg se ha convertido en un símbolo. Un lugar donde el poder se desnuda de discursos públicos y se viste con trajes de conversación privada. Un lugar que alimenta teorías de conspiración, novelas de espionaje, documentales y titulares sensacionalistas. Pero, ¿qué es realmente el Club Bilderberg? ¿Cómo nació? ¿Quién lo controla? ¿Qué se ha discutido en esas salas cerradas durante más de 70 años? ¿Y hasta qué punto sus conversaciones se convierten en decisiones que afectan al planeta? Hoy vamos a recorrer, con detalle y profundidad, la historia de este club, sus protagonistas, sus reglas, sus críticos y su evolución a lo largo de las décadas. Prepárate para un viaje donde la frontera entre los hechos comprobados y la especulación se vuelve cada vez más delgada. El primer encuentro de lo que más tarde se conocería como el Club Bilderberg tuvo lugar entre el 29 y el 31 de mayo de 1954, en el Hotel de Bilderberg, en el pequeño pueblo de Oosterbeek, en los Países Bajos. La idea nació de un hombre llamado Josef Rettinger, un político y consejero polaco que había vivido el trauma de la Segunda Guerra Mundial, y veía con alarma el creciente distanciamiento entre Europa y Estados Unidos. Rettinger estaba convencido de que, si Occidente quería sobrevivir frente al bloque soviético, debía fortalecer sus lazos políticos, económicos y culturales. Rettinger presentó su propuesta al príncipe Bernhard de los Países Bajos, una figura carismática y con gran influencia en las élites europeas. Bernhard aceptó y se convirtió en el primer presidente del grupo, dándole respaldo monárquico y credibilidad. El encuentro en Oosterbeek reunió a más de 50 líderes de ambos lados del Atlántico, políticos, diplomáticos, académicos y empresarios. Su objetivo declarado era fomentar el entendimiento entre Europa y Estados Unidos, discutir los grandes problemas del momento, como la Guerra Fría y la reconstrucción económica, y buscar puntos de convergencia. Lo que empezó como un encuentro experimental se consolidó como un ritual anual. El hotel que lo albergó prestó su nombre al grupo, y así nació el Club Bilderberg. Desde sus inicios, Bilderberg adoptó una norma que sería su marca distintiva, la Chatham House Rule. Esta regla establece que los participantes pueden usar la información que escuchan, pero no pueden revelar la identidad ni la afiliación de quien la pronunció. En teoría, esto garantiza una conversación más honesta y sin filtros. Un primer ministro puede hablar sin miedo a titulares en la prensa. Un banquero puede compartir preocupaciones sin temor a especulaciones bursátiles. Un general puede exponer escenarios bélicos sin que sus palabras se conviertan en noticia. Sin embargo, para el público general y para los críticos, esta regla alimenta sospechas de conspiración. ¿Cómo confiar en lo que se habla, si nunca sabremos exactamente qué se dijo ni quién lo dijo? La opacidad se convirtió en el principal activo del club, y al mismo tiempo en su principal fuente de críticas. Bilderberg no tiene una junta directiva en el sentido clásico. Pero sí existe un comité directivo, conocido como Steering Committee, compuesto por alrededor de 30 a 35 personas. Este comité selecciona los temas que se discutirán cada año, escoge a los invitados y coordina la logística. Entre sus miembros suelen encontrarse empresarios de renombre, políticos retirados, banqueros influyentes y académicos destacados. El presidente del comité no tiene poder absoluto, pero su rol es clave para definir la dirección del grupo. Durante años, el príncipe Bernhard fue la cara visible, hasta que se vio envuelto en el escándalo Lockheed en los 70 segundos, lo que lo obligó a retirarse. Con el tiempo,
Otras figuras tomaron el liderazgo, manteniendo siempre el mismo patrón: discreción, influencia y conexiones globales. Las reuniones de Bilderberg siguen un formato que se ha mantenido casi intacto desde 1954, duración, 3 o 4 días. Participantes, entre 120 y 140 personas. Procedencia, aproximadamente un tercio políticos y funcionarios públicos, el resto empresarios, banqueros, académicos, líderes de opinión y militares. Ubicación, siempre en hoteles de lujo, pero en diferentes países cada año, alternando entre Europa y Norteamérica. Temas: política internacional, economía, energía, defensa, tecnología, geopolítica. Regla: conversaciones privadas, sin prensa, sin actas. Lo fascinante es que Bilderberg no toma decisiones formales. No hay votaciones ni comunicados. Pero la mera coincidencia de tantas personas influyentes en un mismo espacio genera inevitablemente efectos colaterales, consensos, redes de contactos y narrativas que luego aparecen en foros internacionales, medios y políticas públicas. En sus primeros años, el Club Bilderberg se concentró en la Guerra Fría. La principal preocupación era cómo mantener un frente unido entre Europa y Estados Unidos frente a la amenaza soviética. Los debates giraban en torno a la OTAN, el rearme de Alemania Occidental, la integración europea y la necesidad de evitar que el comunismo ganara terreno en el continente. Fue en estas reuniones donde se discutieron, de manera informal, muchas de las ideas que desembocarían en la Comunidad Económica Europea y, más adelante, en la Unión Europea. Aunque nunca se firmó nada en esas salas, las conversaciones ayudaron a generar un clima de confianza entre políticos y empresarios que luego empujaron esas iniciativas. En la década de 1970, Bilderberg enfrentó un mundo convulso. Las crisis del petróleo, la inflación y el declive del sistema de Bretton Woods pusieron a prueba la economía mundial. En las reuniones se discutieron las consecuencias de la dependencia energética de Occidente, el ascenso de la OPEP y las nuevas dinámicas geopolíticas que surgían tras la guerra de Yom Kippur y la crisis árabe-israelí. Fue también en esta época cuando comenzaron las críticas más fuertes hacia el club. El escándalo Lockheed, que involucró al príncipe Bernhard, puso a Bilderberg bajo el reflector de la opinión pública. Por primera vez, el nombre del grupo comenzó a aparecer en la prensa de manera negativa, asociado con corrupción y tráfico de influencias. Sin embargo, lejos de desaparecer, Bilderberg sobrevivió y se adaptó, reforzando su discreción y aumentando su atractivo como espacio exclusivo. La década de los 80 fue un periodo de transformaciones profundas. La Guerra Fría seguía viva, pero ya mostraba signos de desgaste. El ascenso de Ronald Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher, Reino Unido marcó un giro hacia el neoliberalismo económico, menos regulación estatal, privatizaciones masivas y una apuesta fuerte por los mercados libres. En Bilderberg, los temas centrales de la década fueron la liberalización del comercio global, la privatización de empresas estatales, el fortalecimiento de la OTAN frente a la URSS, la creciente interdependencia energética y, sobre todo, el debate sobre cómo Occidente debía reorganizarse en un mundo que parecía entrar en una nueva fase. Los asistentes de esos años incluyeron banqueros centrales, ministros de finanzas, CEOs de grandes multinacionales y estrategas militares. Era evidente que el grupo servía como un espacio de sincronización ideológica. Lo que se discutía en Bilderberg resonaba después en discursos políticos, reformas económicas y portadas de prensa. Uno de los conceptos más ligados a la atmósfera intelectual de los 80 y 90 fue el llamado Consenso de Washington. Aunque no fue creado en Bilderberg, muchas de sus ideas circularon por esos pasillos: disciplina fiscal, privatización de empresas públicas, liberalización del comercio y las inversiones, reducción del gasto social, reforma de los sistemas de pensiones y salud. En las reuniones, ministros de Economía y tecnócratas discutían estas políticas, mientras banqueros y empresarios analizaban sus implicaciones globales. Para algunos, Bilderberg funcionó como una incubadora de la globalización neoliberal. Para otros, fue simplemente un espacio donde se reflejaba el pensamiento dominante de la época.
El 9 de noviembre de 1989, el muro de Berlín cayó, marcando el inicio del fin de la Guerra Fría. Este evento cambió radicalmente la dinámica de Bilderberg. Por décadas, la URSS había sido el enemigo común que justificaba la necesidad de una alianza transatlántica sólida. Con la caída del muro y la posterior disolución de la Unión Soviética en 1991, Occidente quedó sin un rival geopolítico directo. ¿Qué discutir entonces? ¿Qué nuevo enemigo justificaría las enormes inversiones militares y el rol central de la OTAN? En Bilderberg, las conversaciones comenzaron a girar hacia otros temas: la expansión de la OTAN hacia el este, el rediseño de la Unión Europea, el papel de Estados Unidos como única superpotencia, la emergencia de China como actor económico, y la integración de los antiguos países del bloque soviético en el sistema global. La década de 1990 fue el momento de la globalización acelerada. Los mercados financieros se internacionalizaron, Internet comenzó a masificarse, y la Unión Europea dio pasos decisivos con la firma del Tratado de Maastricht en 1992, que sentó las bases para la creación del euro. En Bilderberg, los invitados de esos años reflejaban esta transición: banqueros centrales que diseñaban la nueva arquitectura financiera global, políticos europeos que impulsaban la integración comunitaria, ejecutivos de tecnología que hablaban del potencial de Internet y las telecomunicaciones, medios de comunicación globales que analizaban el impacto de la información en tiempo real. Lo que antes eran reuniones dominadas por diplomáticos y militares, en los 90 se convirtió en un foro cada vez más económico y tecnocrático. Uno de los temas recurrentes en los 90 fue la creación de una moneda única europea. El euro no nació en Bilderberg, pero allí se debatieron ampliamente los pros y contras de la unión monetaria. Banqueros centrales, ministros de finanzas y economistas académicos discutían: ¿podría Europa tener una moneda común sin una unión fiscal? ¿Qué impacto tendría en el dólar y en los mercados globales? ¿Cómo afectaría la competitividad europea frente a Estados Unidos y Asia? El euro entró en circulación en 1999. Aunque no hay pruebas de que Bilderberg haya tomado la decisión, es indudable que muchos de los arquitectos del euro pasaron por esas reuniones. Con el derrumbe del bloque soviético, la OTAN enfrentó un dilema: ¿tenía sentido seguir existiendo sin su enemigo histórico? La respuesta fue sí, pero con un giro: expandirse hacia el este. En Bilderberg se discutieron las implicaciones de integrar a países como Polonia, Hungría y República Checa. Los estrategas militares advertían sobre las tensiones con Rusia, mientras los políticos europeos defendían la necesidad de garantizar la estabilidad del continente. Al final, la OTAN se expandió, y hoy muchos analistas ven en esas discusiones tempranas de Bilderberg un antecedente de las tensiones actuales con Rusia. Los 90 también marcaron la entrada de nuevos perfiles a Bilderberg: empresarios tecnológicos como Bill Gates o representantes de gigantes de Silicon Valley, think tanks influyentes como el Council on Foreign Relations o el Brookings Institution, directivos de grandes medios de comunicación globales, y una creciente participación de líderes de países emergentes. Esto reflejaba que el poder ya no estaba concentrado solo en políticos y militares; la economía global y la tecnología eran ahora piezas clave en el tablero. Con la globalización vino también la crítica. Movimientos antiglobalización comenzaron a señalar a Bilderberg como un espacio donde se fraguaban políticas económicas que beneficiaban a las élites, mientras perjudicaban a los trabajadores y a los países en desarrollo. Protestas frente a hoteles comenzaron a ser comunes. La prensa independiente y algunos periodistas de investigación empezaron a publicar libros y artículos denunciando al club como una cúpula de poder en la sombra. Aunque Bilderberg siempre negó ser un espacio de decisiones, el hecho de que tantos líderes globales se reunieran sin transparencia alimentaba inevitablemente la sospecha. Los años 80 y 90 consolidaron a Bilderberg como un foro permanente del poder global. De un club transatlántico preocupado por la URSS, se transformó en un espacio globalista enfocado en economía, integración y tecnología. En esas décadas, se reforzó la liberalización de mercados. Se impulsó la integración europea. Se discutió la expansión de la OTAN.
Se anticiparon los efectos de Internet y la revolución digital. Y se construyó una narrativa globalista que luego sería duramente cuestionada en el siglo XXI. Bilderberg entraba al nuevo milenio más consolidado que nunca, pero también más polémico que en sus inicios. El 11 de septiembre de 2001 cambió para siempre la política internacional. Los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington no solo sacudieron a Estados Unidos, sino al planeta entero. El concepto de seguridad nacional adquirió un nuevo significado. El terrorismo global y en particular Al-Qaeda se convirtió en el enemigo número uno. La invasión de Afganistán en 2001 y de Irak en 2003 marcaron el inicio de la guerra contra el terror. En Bilderberg, las reuniones de los primeros años del siglo XXI estuvieron dominadas por estos temas, como coordinar la seguridad transatlántica frente a una amenaza difusa, la necesidad de cooperación en inteligencia entre Estados Unidos y Europa, el dilema de las libertades civiles frente a las medidas de seguridad extrema, el impacto del terrorismo en la economía global, en los viajes aéreos, en los seguros y en las cadenas de suministro. El tono de las discusiones se volvió más sombrío, más estratégico, más militarizado. La invasión de Irak en 2003 fue uno de los episodios más controvertidos de la década. Estados Unidos, bajo el mando de George W. Bush, argumentó que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Algunos países europeos apoyaron la invasión, como el Reino Unido y España. Otros, como Francia y Alemania, se opusieron abiertamente. Este choque generó tensiones profundas en la relación transatlántica. En Bilderberg, la discusión fue intensa. Algunos defendían la necesidad de apoyar a Estados Unidos sin fisuras. Otros argumentaban que la invasión carecía de legitimidad internacional y podía desestabilizar aún más Oriente Medio. Aunque nunca sabremos exactamente quién defendió qué, los ecos de esas conversaciones se sintieron en la diplomacia global. Mientras Occidente se concentraba en el terrorismo y en las guerras de Afganistán e Irak, en el otro lado del mundo, China crecía a un ritmo vertiginoso. Su entrada en la Organización Mundial del Comercio, OMC, en 2001 marcó el inicio de una transformación global. China se convirtió en la fábrica del mundo, atrayendo inversiones, dominando las exportaciones y acumulando enormes reservas de divisas. En Bilderberg, muchos participantes comenzaron a advertir que el verdadero desafío del siglo XXI no sería el terrorismo, sino el ascenso de China como potencia económica y, eventualmente, militar. Se discutía el impacto de la deslocalización de empleos hacia Asia, la dependencia de las cadenas de suministro globales, la acumulación de deuda estadounidense en manos chinas, y el papel de Pekín en la geopolítica internacional. Aunque en la prensa el tema dominante seguía siendo la guerra contra el terrorismo, en Bilderberg ya se anticipaba que el mundo sería cada vez más multipolar. Los 2000 también fueron la década del boom digital. Google, fundado en 1998, se consolidó como motor de búsqueda dominante. Facebook nació en 2004. YouTube en 2005. El iPhone apareció en 2007, marcando el inicio de la era de los smartphones. En Bilderberg, las conversaciones giraban en torno a cómo esta revolución tecnológica cambiaría la economía, la comunicación y la política. Ejecutivos de Silicon Valley empezaron a aparecer cada vez más en las listas de invitados. No eran políticos ni banqueros, pero controlaban plataformas que influían en la opinión pública a una escala nunca antes vista. Los debates incluían: ¿cómo regular Internet sin sofocar la innovación? ¿Qué impacto tendría en los medios tradicionales? ¿Cómo proteger la privacidad en un mundo de datos masivos? ¿Podría la tecnología ser usada tanto para empoderar como para controlar? El año 2008 será recordado como uno de los más caóticos en la historia económica moderna. El colapso de Lehman Brothers, el desplome del mercado inmobiliario en Estados Unidos, y la crisis de los derivados hipotecarios desataron un efecto dominó global. Los mercados se hundieron. Millones de personas perdieron sus empleos y hogares. Gobiernos enteros tuvieron que rescatar bancos con dinero público. En Bilderberg, la crisis financiera fue tema central.
Banqueros centrales, ministros de Hacienda, CEOs de bancos globales y economistas debatieron cómo evitar un colapso total del sistema. Las discusiones incluyeron el papel de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo en los rescates, la necesidad de reestructurar la regulación financiera, el impacto político de la recesión, pérdida de confianza en las élites y en el capitalismo global. Algunos críticos aseguran que Bilderberg sirvió como sala de coordinación para consensuar los paquetes de rescate y las políticas de austeridad que marcaron la década siguiente. La crisis golpeó con especial dureza a Europa. Países como Grecia, España, Portugal e Irlanda enfrentaron deudas insostenibles y recesiones profundas. Se discutió el riesgo de que el euro colapsara apenas 10 años después de su creación. En las reuniones de Bilderberg, la supervivencia de la Unión Europea y de la moneda común fue tema recurrente. Políticos europeos y banqueros centrales debatieron los rescates, los ajustes fiscales y las reformas estructurales necesarias. El resultado fue una década de austeridad, con costos sociales enormes. Millones de europeos sufrieron desempleo masivo, recortes en salud y educación, y un aumento en la desigualdad. Aunque Bilderberg no tomó decisiones formales, muchos de los arquitectos de esas políticas asistieron a sus reuniones. La crisis de 2008 también alimentó el descontento popular contra las élites. Movimientos como Occupy Wall Street en 2011 señalaron directamente a bancos, corporaciones y foros elitistas como Bilderberg como responsables de la desigualdad creciente. Las protestas frente a hoteles donde se reunía el club se hicieron más visibles. Por primera vez, medios alternativos y redes sociales comenzaron a cubrir en tiempo real lo que antes pasaba desapercibido. Bilderberg pasó de ser un hombre desconocido a un símbolo del poder en la sombra. Para muchos manifestantes, era la prueba de que las decisiones que afectaban a millones se tomaban entre un puñado de personas detrás de puertas cerradas. La primera década del siglo XXI transformó al Club Bilderberg, pasó de discutir la Guerra Fría a debatir sobre terrorismo, digitalización y globalización. Vio emerger a China como el gran rival del siglo XXI. Experimentó en carne propia el colapso del sistema financiero global. Y se convirtió en un blanco visible para críticos y manifestantes. Bilderberg seguía siendo, oficialmente, un foro de discusión sin decisiones vinculantes. Pero cada vez era más evidente que lo que se hablaba allí tenía ecos en las políticas aplicadas después. El mundo entraba en la segunda década del milenio con heridas abiertas, desconfianza creciente y la sensación de que las élites estaban desconectadas de la realidad de millones de ciudadanos. La década de 2010 arrancó con un escenario global marcado por la crisis financiera de 2008 y sus secuelas. La austeridad impuesta en gran parte de Europa generó descontento masivo. La desigualdad creció. El desempleo juvenil alcanzó niveles históricos en países como España y Grecia. Ese descontento alimentó el auge de los movimientos populistas. En Europa, partidos de extrema derecha y extrema izquierda comenzaron a ganar terreno. En Estados Unidos, emergió un discurso anti-establishment que más tarde catapultaría a Donald Trump a la Casa Blanca. En Bilderberg, la discusión se centró en cómo manejar este cambio, cómo podían las élites reconectar con la ciudadanía, cómo proteger la globalización frente a la ola nacionalista, qué impacto tendría en la cooperación transatlántica la llegada de líderes populistas. El tono cambió. Ya no se trataba solo de gestionar la economía, sino de enfrentar una crisis de legitimidad política. El 23 de junio de 2016, el Reino Unido votó a favor de abandonar la Unión Europea. El Brexit fue un terremoto político y económico que tomó por sorpresa a muchos en el establishment. En Bilderberg, el tema fue analizado con preocupación: el riesgo de fragmentación de la Unión Europea, el impacto en los mercados financieros, la incertidumbre sobre la relación entre Londres y Bruselas, el temor de que otros países siguieran el mismo camino. La presencia de banqueros políticos británicos y europeos en esas reuniones reflejó la urgencia del asunto. Algunos analistas aseguran que Bilderberg sirvió como espacio para coordinar la respuesta del bloque europeo y contener el efecto dominó.
La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2016 fue otro golpe inesperado. Su discurso abiertamente crítico con la OTAN, el libre comercio y las élites internacionales encendió alarmas en Bilderberg. Por primera vez, el foro se enfrentaba a un presidente estadounidense que parecía rechazar los principios básicos que habían guiado al club desde 1954, la alianza transatlántica, el multilateralismo y el libre mercado. En las reuniones de 2017 y 2018, las discusiones se enfocaron en cómo lidiar con un Estados Unidos impredecible, el papel de Europa como contrapeso, el ascenso de China y Rusia en un contexto de debilidad transatlántica. El trumpismo dejó claro que el consenso globalista estaba en crisis. En 2020, el mundo se paralizó. La pandemia de COVID-19 puso a prueba gobiernos, economías y sistemas de salud. Bilderberg, que había cancelado algunas de sus reuniones en plena pandemia, retomó con fuerza el tema en 2021 y 2022, ¿cómo reconstruir la economía después del confinamiento global? ¿Cómo equilibrar salud pública y libertades civiles? ¿Qué papel jugarían las grandes farmacéuticas, muchas de las cuales tenían presencia en el foro? ¿Cómo rediseñar cadenas de suministro después del shock logístico? La pandemia también aceleró tendencias que ya estaban en marcha: teletrabajo, digitalización, auge de las Big Tech y dependencia de plataformas tecnológicas. En Bilderberg, la sensación era clara: el mundo no volvería a ser el mismo. Si en los 2000 Internet fue el gran protagonista, en los 2020 la inteligencia artificial se convirtió en la estrella. En reuniones recientes, el tema ha ocupado un lugar central: la IA como motor económico, los riesgos de seguridad nacional, la posibilidad de manipulación masiva a través de algoritmos, el dilema ético de las máquinas que aprenden y deciden. Ejecutivos de empresas tecnológicas líderes, junto a ministros de innovación y defensa, han debatido sobre la necesidad de reglas claras. El consenso parece ser que la IA no es solo un asunto económico, sino un tema estratégico global. En 2024, Bilderberg se reunió en Madrid del 30 de mayo al 2 de junio. La elección de la capital española no fue casualidad. España es miembro clave de la Unión Europea y aliado estratégico en la OTAN. Los temas oficiales incluyeron el futuro de la inteligencia artificial, la guerra en Ucrania y la seguridad europea, la transición energética, la reindustrialización de Occidente, los riesgos financieros globales. La reunión atrajo a ministros europeos, altos cargos de Estados Unidos, banqueros centrales, directivos de Big Tech y expertos en defensa. Madrid fue, en muchos sentidos, el reflejo de la nueva agenda: tecnología, guerra y energía. El 71º Bilderberg se celebró en Estocolmo del 12 al 15 de junio de 2025, en el histórico Grand Hotel. Suecia, que recientemente ingresó a la OTAN, se convirtió en el escenario perfecto para discutir los desafíos del continente europeo, en un contexto de tensiones geopolíticas crecientes. Los temas estuvieron en la misma línea de 2024, con especial énfasis en la regulación de la inteligencia artificial, la seguridad energética en un mundo en transición, el papel de la OTAN en la era post-Ucrania, el impacto de la inflación persistente en las democracias occidentales. Estocolmo subrayó el papel de los países nórdicos como laboratorios de innovación y bastiones de seguridad occidental. En la era de la hiperconectividad, Bilderberg enfrenta más críticas que nunca. La falta de transparencia es vista como antidemocrática. La presencia de periodistas a título personal genera sospechas sobre connivencias mediáticas. Los manifestantes lo señalan como el verdadero gobierno en la sombra. Las protestas frente a hoteles se han vuelto rituales. Las redes sociales multiplican cada gesto, cada rumor, cada foto filtrada. Para sus defensores, el club sigue siendo solo un espacio de diálogo. Para sus detractores, es la prueba de que la democracia es una ilusión, y que el verdadero poder se ejerce en secreto. Oficialmente, Bilderberg no toma decisiones. No hay resoluciones escritas, ni votaciones, ni acuerdos firmados. Pero la influencia es innegable. Los asistentes salen con una visión compartida.
Los temas discutidos se convierten en prioridad en gobiernos y corporaciones. Las conexiones personales se traducen en cooperación política y económica. En otras palabras, Bilderberg no gobierna directamente, pero moldea consensos. De cara al futuro, Bilderberg enfrenta varios retos. Mantener su relevancia en un mundo multipolar donde China, India y otros actores no siempre están presentes. Adaptarse a la presión de la opinión pública y la exigencia de transparencia. Afrontar el impacto de la inteligencia artificial, la transición energética y las nuevas guerras híbridas. El club sigue siendo exclusivo, influyente y polémico. Su marca, después de 70 años, es más fuerte que nunca. Para unos, símbolo de diálogo entre élites; para otros, emblema del poder oculto. Desde su creación en 1954 hasta sus últimas reuniones en Madrid y Estocolmo, el Club Bilderberg ha sido un espejo del poder occidental. En sus salas se discutieron la Guerra Fría, la globalización, la crisis del euro, la pandemia y la inteligencia artificial. No hay actas ni votos, pero sí un patrón. Lo que se conversa en Bilderberg resuena en el mundo meses o años después. ¿Es Bilderberg un simple foro privado, un club de discusión de lujo, o el verdadero laboratorio de las élites globales? La respuesta depende de a quién le preguntes. Lo cierto es que, mientras exista, seguirá generando sospechas, titulares y teorías. Porque al final, el verdadero poder no siempre se ejerce en público. A veces se ejerce en un salón cerrado, entre copas de vino, sonrisas discretas y acuerdos implícitos. Querido espectador, ahora que has recorrido más de 7 décadas de historia, rumores y debates, la pregunta queda abierta para ti: ¿crees que Bilderberg es un espacio necesario de diálogo? ¿O una maquinaria de control global en la sombra? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete a Revelador para seguir explorando los misterios más ocultos del poder.